En los últimos días, mucho se viene hablando en redes sociales sobre el 21 de diciembre del 2020 como el comienzo de la nueva era de Acuario. No es la primera vez que se anuncia la llegada de la nueva era acuariana. Grandes exponentes de los estudios trascendentales ya lo han hecho con anterioridad. Entre algunos de los más destacados podemos recordar a Aleister Crowley, conocido ocultista quien anunció la llegada de la nueva era para el año 1904. Samael Aun Weor, fundador de la Gnosis, anunció el inicio de la nueva era para el año 1962. Serge Tenor de la Ferrière, fundador de la Gran Fraternidad Universal, dijo que la nueva era comenzaba en el año 1980. Por su parte, José Argüelles, del movimiento del calendario maya, estableció el 26 de julio del año 2012 como el inicio de la nueva era. Pero, de todos, ¿quién tenía la razón? ¿Cuándo comenzó la nueva era? Para encontrar esta respuesta, es necesario buscar la fuente originaria del concepto. El concepto de las eras fue introducido a finales del siglo XIX por Elena Petrovna Blavatsky, fundadora de la Sociedad Teosófica. Blavatsky y la Teosofía no solo crearon el concepto de las eras, sino también desarrollaron gran parte de los conceptos que en la actualidad son comúnmente usados en el ámbito del desarrollo espiritual, tales como los 7 planos, los 7 rayos, y además sistematizó la existencia de los maestros ascendidos como jerarquía espiritual. Sobre las eras, en su artículo The Esoteric Character of the Gospel, publicado en 1887, Blavatsky definió: es un ciclo histórico y no muy largo, pero muy oculto, que dura 2155 años solares y tiene una verdadera importancia cuando se calcula en meses lunares. Ocurrió en el año 2410 a.C. y 255 a.C., o cuando el equinoccio entró en el signo del carnero y luego hacia el signo del pez. Cuando entre en algunos años en el signo de Acuario, los psicólogos tendrán que trabajar más y las idiosincrasias psíquicas de la humanidad experimentarán un gran cambio. Como puede observarse, Elena Blavatsky establece que cada era dura 2155 años, no 200 como están diciendo algunos. Además, sacando la cuenta en función de las eras del año 2410 y 255 a.C., deja sin ninguna duda que el año del comienzo de la nueva era de Acuario fue el año 1900. Se trata del comienzo del siglo XX. Otro elemento importante en el concepto de las eras es que los cambios de una hacia otra no se dan de un solo golpe. Por el contrario, suele tratarse de cambios progresivos, en los que los elementos de la era anterior poco a poco van dando paso a los de la era que le sigue, en procesos que suelen ser complejos. En este sentido, es imposible negar el nivel de cambios que en la humanidad comenzaron a darse a partir del siglo XX, en todos los ámbitos, desde lo social, lo político, lo científico y lo tecnológico. A partir del siglo XX, los descubrimientos y avances de la humanidad superan por mucho todo lo logrado en todos los siglos anteriores. El argumento principal de quienes impulsaron la idea de que la nueva era comenzó en diciembre del 2020 es la conjunción acontecida entre los planetas Júpiter y Saturno en el grado 0 de Acuario el día 21. La verdad es que no existe absolutamente ninguna fuente que establezca que una era comienza cuando se da una conjunción entre dos planetas, sean cuales sean. No existe ningún libro, artículo
ninguna cita de ningún maestro en ninguna época que afirme tal cosa. Lo único que sí existe son los escritos de Blavatsky, que, como ya dijimos, fue quien creó el concepto de las eras. Cuando hablamos de Blavatsky, es preciso recordar que nos referimos a alguien que comúnmente se reunía en persona con varios maestros ascendidos, cuando estos tuvieron su última encarnación conocida en la Tierra. Tal es el caso de los maestros El Moria, con quien se sabe que desarrolló importantes trabajos, y aún más con el maestro Kuthumi, de quien se sabe que en esa última encarnación en el siglo XIX incluso llegó a estudiar en la Universidad de Oxford, en Inglaterra. Las imágenes que hoy se utilizan para evocar a estos maestros no son producto de una canalización de alguien, sino imágenes reales que datan del siglo XIX, de cuando estuvieron encarnados en la Tierra y se reunían con Elena Blavatsky. Otro error conceptual, promovido por algunos en los últimos meses, es la afirmación de que con el cambio de era, la humanidad ha de trascender a la quinta dimensión. Tal afirmación carece del más mínimo asidero conceptual. Ya en las cercanías del año 2012, el movimiento del calendario maya tuvo una fuerte influencia a nivel mundial, anunciando el paso de la humanidad a la cuarta dimensión. En este caso, con una muy buena argumentación científica enmarcada en el estudio del tiempo, los seguidores de José Argüelles anunciaban el inicio de una nueva era, que se traduciría en el salto a la cuarta dimensión. No hace falta analizar mucho para saber que los cambios anunciados por Argüelles no llegaron a ocurrir. Hoy, casi 10 años más tarde, el tema del salto dimensional es reciclado y colocado nuevamente sobre el tapete, pero con la insostenible visión de que, en lugar de ir a la cuarta dimensión, vamos a la quinta. Veamos, bajo la perspectiva de las enseñanzas de los maestros y las grandes escuelas iniciáticas, la quinta dimensión es el plano mental. Por ende, decir que vamos al plano mental implicaría que en este momento la humanidad existe en la cuarta dimensión, que correspondería al plano astral. Es claro que no vivimos en el plano astral, vivimos y existimos en el plano físico, es decir, en la tercera dimensión. Por ende, sería imposible pasar de una vez de una dimensión no a la que le sigue, sino a la que vendría después de esa. Si lo analizamos desde la perspectiva de la física cuántica, pasa igual o peor, dado que en términos de la cuántica, la quinta dimensión es la bifurcación dimensional que se genera cuando alguien tiene dos opciones y se produce la existencia de ambas en dos universos paralelos. Tal cosa no tiene ninguna relación con lo que están anunciando. El hecho de que este tipo de distorsiones se difundan masivamente a través de las redes sociales tiene mucho más que ver con factores como el marketing, que con alguna clase de fundamento en el conocimiento de las grandes escuelas de la Hermandad Blanca o los grandes maestros. En la actualidad, abundan quienes afirman realizar canalizaciones y tener toda clase de contactos sin que tal cosa sea realmente comprobable. No cabe duda que estamos viviendo un momento de cambios trascendentales para la humanidad, que pasan incluso por el ámbito energético. Pero más que cambios que ocurrirán en un día, se trata de procesos complejos. Lo que para el ser humano es mucho tiempo, en términos del universo es apenas un segundo cósmico. Más que esperar un día en el que todo cambie, casi por arte de magia, debemos comprender que el verdadero cambio llegará cuando cada uno de nosotros aporte su grano de arena para que eso ocurra. La nueva era terminará de llegar cuando cada uno de nosotros logre el cambio trascendental dentro de sí mismo y a partir de allí realice el mayor de los aportes para la construcción de la nueva humanidad. Tú eres parte fundamental de los cambios que están ocurriendo y de todo lo que está por venir.